Buenas noches a los que nos saludé y damos gracias, siempre doy gracias por la oportunidad de servir al Señor de esta manera al estudiar su palabra. Hoy nos convoca a todos el capítulo 13 de Apocalipsis con un gran desafío que hemos anunciado de poder enunciar la clave con la cual podemos descifrar al libro de Apocalipsis. La lectura dice: me paré sobre la arena del mar, al borde de la isla de Patmos, donde el escritor había sido desterrado por causa de la predicación del Evangelio, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, o sea, coronas. Sus cuernos estaban coronados. A diferencia de la bestia anterior que hemos estudiado el jueves pasado muy bien con Sebastián Chimenti, en donde esa bestia, reitero del capítulo 12, tenía coronas en sus cabezas, con lo cual representa al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua, y está claramente descrito. Esta otra bestia es diferente y nada que ver. Y nos muestra que la autoridad la tiene en sus cuernos, no en sus cabezas. Así que a medida avancemos en la lectura, vamos a ir reparando en estos detalles que parecen detalles, pero son enseñanzas trascendentes que el Señor quiere que nosotros meditemos, porque dice: el que tiene oído, oiga, para que pueda entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Y dice que sobre sus cabezas un nombre blasfemo, evidentemente en contra de Dios. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ustedes pueden ver esta imagen que he bajado de internet. Es bastante sugestiva y fiel a lo que el Apocalipsis nos quiere representar. Vean ustedes cómo surge del mar y también cómo es descrita en el capítulo 2, en el versículo 2. Toda la piel era semejante a un leopardo, y sabemos que el andar del leopardo es sigiloso y certero, trepa fuertísimo a los árboles o pega saltos para alcanzar a su presa y lo consigue, pero sus pies eran más fuertes, no tan ágiles como un leopardo, pero fuertes como los de un oso. Y de su boca, boca como león, se refiere al rey de la selva. Y ahora aclara: la bestia del capítulo anterior le dio todo su poder, o le dio su poder. Además le dio su trono y también grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hasta aquí nomás. Después vamos a entrar a la parte religiosa. Esta bestia, que es muy particular, se está refiriendo a algo que viene siendo revelado desde tiempos del Antiguo Testamento. Una de las cosas que tiene el Apocalipsis es un lenguaje particular. Por eso se le ha dado en llamar lenguaje apocalíptico. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras profecías, en el Apocalipsis pueden suceder dos cosas a la vez. Y todo el símil, la metáfora, la alegoría o el misterio puede estar representando dos cosas a la vez. Evidentemente, como vamos a ver más adelante, habla y hace cosas como una persona. Se está refiriendo a una persona. Pero cuando presenta sus cabezas y sus cuernos coronados, evidentemente está hablando de un gobierno y de muchos gobiernos. Entonces, representa este capítulo 13
a, por lo menos, un sistema que está bajo el gobierno de un dictador y, como lo vamos a ver, mundial. Siempre hay que dar una referencia bíblica que aclara qué quiere decir este símil o símbolo o metáfora. En este caso, esta bestia es el símbolo de el anticristo y de esta persona que viene en nombre del diablo y el diablo lo auspicia y le entrega todos los reinos de la tierra. Pero yo quisiera también mostrarles desde el Antiguo Testamento lo que representa a todo el poder mundial y gubernamental en todo el mundo. ¿Dónde arranca esto? En Daniel capítulo 2, en el sueño de Nabucodonosor, que nadie podía descifrar, y Daniel orando al Señor, el Señor se lo reveló y él se lo reveló al rey. El rey había soñado una estatua que tenía cabeza de oro, pechos de plata, muslo y vientre de bronce, piernas de hierro y pies mezclados con el barro y el hierro. Estos representaban imperios, evidentemente el imperio babilónico, el de plata el imperio medo-persa, el de bronce el imperio greco-macedónico, las dos piernas de hierro el romano, y un imperio futuro que todavía no sucedió. Entonces, esto representa los gobiernos gentiles. El Señor Jesucristo en Lucas 21-24 le llamó así al gobierno de los gentiles en el mundo entero. Y esto se cumplió en el siglo VI a.C., gobernó el imperio babilónico, y después que Daniel les contó en profecía los imperios que iban a venir, porque todavía no habían sucedido, se cumplieron. El imperio medo-persa venció al babilónico en el siglo V a.C., luego el imperio griego famoso en la época de Alejandro Magno y Pericles y todos ellos, los filósofos griegos, y después vino el imperio romano. Pero ¿cuándo vamos? Esto es capítulo 2 de Daniel. Cuando vamos al capítulo 7, Dios le revela en particular a Daniel cuál iba a ser el carácter de esos imperios. Y le revela, ustedes lean después en sus hogares, capítulo 7 de Daniel, que el imperio babilónico es como un león voraz alado. El imperio medo-persa como un oso, que se levantaba más de un costado que del otro y que tenía 3 costillas en su hocico. Todos esos detalles tienen un porqué. El imperio greco-macedónico estaba representado por un leopardo de 4 cabezas y también era alado. Y cada cosa tiene su símbolo, que era velocidad, intrepidez en sus acechanzas, en sus conquistas, y realmente el imperio griego con Alejandro Magno conquistó la mitad del mundo a solo 32 años de edad. Fue realmente un hecho asombroso. Luego le siguió el tan conocido y terrible Imperio Romano, representado a través de una bestia que no tenía antecedente, y en la fiereza que tenía y brutalidad no tenía comparación. Ahora, todas estas cabezas, si las contamos, dan 7, y las podemos ver y tener todas juntas en esta era actual, que todavía no estaba sucediendo en la época de Daniel. Y Dios se lo reveló en una época tan atrás. Aquí está, una cabeza, el león babilónico, la cabeza del oso medo-persa, ya van 2, 4 cabezas del leopardo greco-macedónico, que van 6, y esta, la del imperio romano, que fue la peor de todas, la más fiera, la más drástica, que sembró el terror. Y tenemos que el nombre blasfemo en su mente y con los 10 cuernos. Así que, en primer lugar, esta bestia representa a la consumación final de todas las formas de gobierno gentil
que hubo sobre la tierra. Ahora, ¿desde cuándo? Desde que Israel fracasó en el gobierno teocrático porque no permitió que el Señor gobierne en Israel al caer en sucesivos pecados y revelaciones contra el nombre del Señor. Entonces el Señor no pudo gobernar a través de su pueblo porque su pueblo les fue infiel. Esa es la historia que resumen todos los profetas del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Entregó el gobierno a los gentiles. A partir de ese momento, todos los países son gobernados por estas bestias infernales que representan a los hombres lejos de Dios. Algún hermano de experiencia debe pensar en este momento todo. No, si hubo presidentes cristianos, sí, hubo excepciones, porque como vamos a ver, la obra del Señor continúa. Y aunque el enemigo avanza, y aunque su pueblo antiguo testamentario fracasó y desechó al Señor, y por causa de él no fue de bendición a todas las naciones, porque su propósito era que sea de bendición a todas las naciones, no se alcanzó ese propósito, el Señor sí pudo sostener su plan, su propósito de salvar al mundo entero a través de Jesucristo, quien pudo venir a esta tierra a buscar salvar lo que se había perdido, y fue a la casa de Israel, pero la casa de Israel lo rechazó como Mesías. Y entonces la salvación se extiende a todo el mundo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora nos encontramos pasando el promedio de este libro y en donde se cumple la mitad de la semana 70 Ava de la profecía de las 70 semanas de Daniel, 9, 24 al 27. Así que es momento en donde se destapa la olla, como quien dice, en donde se corre el velo, donde salen los trapitos al sol. ¿Por qué? Porque hasta aquí el anticristo estaba semioculto, no era tan evidente su maldad. Y por eso la primera parte de la gran tribulación se compone de tribulación, solo tribulación. ¿Dónde encontramos esa diferenciación? En Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación. Y describe el Señor una serie de cosas que va a vivir su pueblo hasta el 22, cuando parece que todo terminaría ahí de malas noticias, se agrava. Y dice, y entonces, 24-21, entonces os entregarán a gran tribulación. Quiere decir que si la gran tribulación es un periodo de tiempo de 7 años, la primera parte de tribulación son los 3 años y medio del principio, y de grande y espantosa y terrible gran tribulación, los siguientes 3 años y medio. Ustedes saben cuándo se inician, porque ya lo hemos visto en el capítulo 6. Alguien se va del mundo para que otro venga. ¿Y quién es el que se va del mundo? La iglesia. La iglesia es arrebatada y es llevada a la presencia del Señor. Estaremos en el aire, justamente en la atmósfera donde opera el diablo, y se cumple Romanos 16:20, que Pablo le dice a los creyentes: en breve Dios aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Así que, ¿qué lugar se lleva Cristo a su iglesia en el aire? ¿Qué lugar del aire? Sobre el lugar donde opera Satanás. Y es aplastado bajo los pies de la iglesia. En ese sentido, Satanás desciende a la tierra. Entonces, alguien es quitado del mundo y enseguida, sin tiempo que perder, alguien viene al mundo, ya está en el mundo, como vamos a ver,
pero se manifiesta, que es el anticristo. Representado a través de ese caballo blanco, con el jinete vencedor, coronado, con un arco y una flecha, pero en realidad tiene intenciones malvadas, macabras, guiadas por Satanás, que opera el sistema mundial para armar todo en contra de Dios. ¿Y en dónde podemos encontrar qué representa el mar? Porque dice que surge del mar. Pues en el capítulo 17, versículo 15, dice que el mar son los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas agitadas que van a soliviantar al resto de la población y van a presionar para hacer subir a este gran líder mundial. Al principio de la gran tribulación, el anticristo se va a mostrar de una forma académica, importante, elocuente, político, pero va a perseguir al pueblo de Dios y va a combatir el bien, desautorizar las escrituras y perseguir y matar a los santos, a los que crean en Jesucristo en la gran tribulación. Y ya a esta altura, en la mitad de la gran tribulación, porque eso es lo que trata el capítulo 12, 13 y 17, se va a revelar con todo poder y con toda maldad. Porque la palabra bestia no es solamente zo, sino serion en griego. Y significa bestia salvaje, temible y terrible, aterradora, insensible, falsificadora de la verdad, feroz y tirana, devoradora de vidas humanas, sembradora del terror, destructor del bien, ejecutor de toda especie de mal, el autor de las mayores calamidades que han ocurrido a la tierra hasta ese momento. Torturador de quienes no le siguen y no lo adoran. Enemigo de Dios, y como vamos a ver al final, se los voy adelantando, tiene un número, un nombre, una bandera, un signo, y que eso le va a dar hegemonía y autoridad en toda la tierra. Quien no la siga, lo adore y lo obedezca, es ejecutado. Y así se van a ir muriendo todos los habitantes de la tierra, hasta que al final viene el Señor Jesucristo en su segunda venida, en Apocalipsis capítulo 19, y logra salvar un remanente. Así que esta bestia es una persona que ya está en acción. Vean ustedes que los cuernos coronados de esta bestia representan a reyes que van a patrocinar y a auspiciar su ascenso, que va a ser vertiginoso, rápido. A veces nosotros, hermanos, nos asombramos frente a decisiones realmente muy mal tomadas, leyes muy mal editadas en distintos gobiernos en el mundo. Es nada comparada a la tiranía y a todo lo que se va a aprobar en la gran tribulación. Y esas cabezas imperiales, gubernamentales en distintos ángulos de la tierra, todas van a favorecer la presidencia mundial de un solo presidente. La Biblia lo anticipa por milenios. Y este será el agente diabólico que Satanás está preparando para que se levanten y bien Cristo se lleva a su iglesia.
como no sabe, porque Jesucristo dijo no sabe ni el día ni la hora en que Cristo ha de venir a llevar a su iglesia, entonces va ensayando distintos prototipos. En el Antiguo Testamento, Artajerjes fue un prototipo del anticristo. En el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos en los Césares. Nerón, que persiguió a los creyentes y no había lugar donde escaparse, y él los mataba. Y así podemos seguir enunciando cómo han perseguido a Israel en muchísimas ocasiones, en el medioevo, en el Renacimiento, en la época moderna. Llegamos hasta el siglo XX, en donde tenemos el holocausto judío llevado adelante por los nazis, y nadie comprende cómo una civilización tan evolucionada como intelectualmente los alemanes apoyaron la subida de este necio y soberbio inculto que los gobernara y hizo tantas matanzas y desastres en Europa. Pero cuando llegó a avanzar sobre Francia, Francia se rindió y todo el mundo vio cómo cedió. Cedían su poder a la ambición imperialista. Eran los ensayos de Satanás. Y por eso Satanás está ensayando levantar a cualquier actor social en el tiempo que estamos viviendo, para que en el momento que suceda, reitero, él no lo sabe porque no es omnisciente, él tiene que tener preparado a esta persona, ya tiene que haber estudiado, egresado, tiene máster, discute, tiene elocuencia, es estadista, tiene soluciones, propuestas, reconocimiento, y hay muchas personalidades así. Ustedes me pueden decir, ¿quién será? ¿Quién podrá ser? Y por ahí se les imagina un nombre. Sí, ese puede ser. Y otro que pueden estar pensando, y ahora sí, ese otro también. Cualquiera puede ser. Cualquiera. Solo Dios lo sabe y el diablo lo está preparando ya con mucho tiempo de anticipación. Así que la palabra nos advierte claramente que no es solamente que Satanás actúa. Como dice 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, ¿qué entendemos, hermanos, cuando vos lees el mundo entero está bajo el maligno? ¿Qué entendés? La palabra dice que es mucho más profundo de lo que se lee a simple vista. Y acá nosotros tenemos que entender la clave que el Señor nos está poniendo en este capítulo. ¿Cuál es la clave? El misterio de iniquidad, que lo da en 2 Tesalonicenses, necesito que me acompañen a poderlo leer, capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahí está. Alguien se va en el arrebatamiento, la iglesia, se va de este mundo. Y alguien viene, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. ¿Y dónde dice eso? Dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora vosotros sabéis quién es que lo detiene. Así que veamos cómo se compone este misterio de iniquidad que Satanás está logrando armar. Tengamos en cuenta esto para la apelación final. Satanás trabaja, no descansa, no se detiene y está logrando sus objetivos en este mundo porque estamos perdiendo terreno. Y terreno que la iglesia pierde lo gana el enemigo. Veamos en primer lugar cómo se compone el misterio de iniquidad, que no es una sola persona. En el capítulo 12 ya hemos estado estudiando que el diablo es el padre de la mentira, la serpiente antigua que hizo caer a nuestros primeros progenitores, y por consiguiente, como Adán
cayó en pecado, le entregó su voluntad al enemigo. A veces algunas personas dicen, pero ¿cómo por un mordisco de una manzana viene tanta disciplina, tanto mal a Adán, tanto castigo? No, no fue solamente morder un fruto. Adán despreció a Dios y le entregó su voluntad al diablo. Y a partir de ahí, todo es entregado al diablo, porque Dios había hecho la creación para el hombre y la mujer. Ahora, gracias a Dios, vino el segundo Adán y triunfó sobre todo aquello que el primer Adán fracasó. Por eso todo aquel que cree en Jesucristo, le hace Jesucristo hijo del Dios Altísimo y recupera la comunión perdida con el Padre. Así que acá tenemos al patrón del mal. En segundo lugar, la bestia. Apocalipsis capítulo 13, la primera parte. ¿Y qué función tiene el dragón del capítulo 12 de Apocalipsis? Él es antidios. Se opone y se levanta contra todo lo que sea Dios y la obra de Dios. Como a Dios no lo puede alcanzar, no se puede acercar a él, entonces va a procurar destruir sus obras. Y dentro de sus obras estamos nosotros. Nosotros somos obra de Dios. Por eso es que va a destruir el origen del hombre y por eso el darwinismo y la teoría de la evolución. Va a desautorizar su palabra y por eso todas las formas de filosofía y con Freud y con todos los que le sucedieron y cómo avanza la filosofía secular. Y va a destruir su gobierno en la Tierra. Y por eso Marx y todos los movimientos políticos y de toda clase de política y de toda índole. Porque él es antidios. La bestia del capítulo 13, esta que estuvimos leyendo, es anticristo. Porque ahora vamos a ver que emula en todo a Cristo. Y lo completamos. La segunda parte del capítulo 13 describe a otra bestia, el falso profeta, y él tiene el rol de ser anti-Espíritu Santo. Y en el capítulo 17, cuando lo vayan a estudiar, la gran ramera, que tiene la función de ser anti-iglesia verdadera. ¿Qué observan ustedes, hermanos, en todo este misterio de iniquidad? Que el diablo es un gran farsante, un gran imitador, un gran actor, actuante, plantea una ficción y hace creer al mundo que esa es la verdad y no la palabra de Dios. Y engaña, y a través de los engañadores que son engañados, esos engañadores engañan al mundo. Y todas las áreas institucionales, religiosas, familiares, económicas, laborales, políticas, sociales, están corrompidas por la operación del mal. Cuando la iglesia se vaya, el ministerio de la predicación del reino, del evangelio del reino, será encomendado a dos grupos de personas. Los 144.000 judíos que van a hacer la predicación del reino en toda la tierra, mundial. Van a ir a predicarlo mundial, van a viajar y van a predicarlo en persona. Y se van a salvar muchas almas. Y el segundo grupo es un par de dos testigos, que ya también lo estuvimos estudiando en el capítulo 11, que ellos van a tener un ministerio en una sola ciudad, en un punto focal, en Jerusalén. Pero, aún así, el hombre no se habrá de arrepentir. Y van a adorar al misterio de iniquidad. Revelado entonces la clave para entender el Apocalipsis, continuamos con la descripción del capítulo 13, versículo 5. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto tiempo son 42 meses? 3 años y medio. Por eso entendemos que acá estamos parados en la mitad de la gran tribulación, o 1260 días.
Es lo mismo, 42 meses, 1260 días, o tiempo en singular es un año, tiempos en plural son 2 años, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Es lo mismo. Expresado en diferentes formas, en diferentes capítulos. Porque el Señor tiene esa forma de hablar, para que los que no creen sean confundidos y los que creemos podamos tener claridad de pensamiento. No hay como Él. ¡Qué maestro! Él es Dios, nuestro maestro. Y dice que hablaba en blasfemias contra Dios, versículo 6, ese es el pecado imperdonable. Por eso, el diablo no tiene perdón, la bestia no tiene perdón, falso profeta no tiene perdón y la gran ramera no tienen perdón y van a ser lanzados al lago de fuegos vivos, sin juicio previo. Apocalipsis 19. Pero vean el versículo 7, se le permitió hacer guerra contra todos los santos, incluso cuando habla del tabernáculo en el versículo anterior, está hablando del pueblo de Israel, pero es una forma muy sutil, muy subrepticia de poder mencionar a Israel, porque Israel fue perseguido en todas las épocas. Basta con que Dios eligió a un pueblo para que sea su pueblo, su país, el diablo se encendió en ira y le declaró la guerra a Israel. ¿Y qué decirles en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo fundó a una nueva comunidad de santos, adoradores y sacerdotes? El diablo está que arde. Por eso creó también todo un paralelismo al plan de Dios. Hermanos, yo les pregunto, supongamos que hay una persona súper inteligente, capaz en todo, insuperable, pero que a su vez esa persona no es Dios. Y Dios sabemos que tiene el mejor plan, porque el plan, que es el producto, obra de Dios, este es el plan de Dios, su palabra. Y el plan es tan perfecto como su autor, porque Dios es tan perfecto, tan completo, que las cosas que hacen hablan de su perfección. Entonces, volvamos a esa persona. ¿Qué es lo lógico que debería hacer? Él no puede trazar un mejor plan, porque el de Dios es el mejor plan. Entonces, ¿qué va a tratar? Si traza él otro plan, es superado, pero lejos por el plan de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Copiar en todo detalle el plan de Dios. Y esto es lo que muestra y devela Apocalipsis, delata todo el accionar del mal, para que los creyentes abramos los ojos. Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, autoridades del aire, enemigas del Señor. Y aquí está, empieza por imitar a la divina Trinidad. Y también a la esposa del Cordero. Y va a tener una gran ramera. Incluso si Cristo se va a casar con su iglesia en el cielo, él se va a casar con la gran ramera. Sí, efectivamente, Apocalipsis 17. Y si Cristo le da vida a su iglesia y en las bodas del Cordero la viste y la presenta al Padre, Apocalipsis 19, la bestia va a matar a su esposa, la gran ramera, para quedarse con las riquezas terrenales de ella. En todo ustedes van a observar que el Apocalipsis delata y devela y revela el accionar del mal, como jamás antes había sido revelado. Entonces el misterio de iniquidad se compone por el gran dragón escarlata que hemos visto en el 12, la bestia de la primera parte del 13, el falso profeta que viene en la segunda parte del 13, ustedes lo van a leer después, porque ya se va a acabar nuestro tiempo, y la gran ramera. A 2 Tesalonicenses 2:7 hay que leerlo así. Solo que hay quien al presente lo detiene. Y ese quien
es una persona, el Espíritu Santo. Hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. No es que ya no esté en la tierra, sino que sea quitado en ese ministerio de detención del mal. Yo les voy a poner un ejemplo. Es como un paseador que saca a pasear perros, pero los que saca a pasear no son inofensivos, son de esos grandotes, no voy a dar nombre por si alguno lo tiene en su casa y lo ama, pero es un ejemplo. Entonces, uno va caminando por la vereda y se acerca al paseador y el perro viene caminando del otro lado y yo veo, supongamos, ¿no?, que soy yo, que veo que el perro empieza a mostrarme sus dientes y a hacer gruñir, y se va acercando y yo cruzarme no puedo, tengo que seguir por la vereda, pero ya me agarra pánico de que me va a atacar, es un salvaje. Pero cuando estamos cerca, el paseador ¡tuc!, le hace un tirón de la correa y el perro enseguida esconde los dientes y sigue caminando lo más tranquilo. Lo detuvo en su intención. Dios obra de maneras misteriosas. En este sentido, Dios obra de maneras misteriosas. ¿Cómo detendrá el Espíritu Santo tanto avance del mal en el mundo? Quizá utilizando a sus hijos que prediquemos el Evangelio. ¿Cómo detendrá el Espíritu Santo tanto accionar del mal? Quizá con las obras que la Iglesia lleva adelante. Quizá con los matrimonios en Cristo, que fundan hogares en Cristo, que vienen hijos que son una generación de gente pacificada, con corazones bondadosos y genuinos. ¿Cómo obrará el Espíritu Santo para detener tanto mal? A través de su pueblo, a través de sus obras, tomando parte en las circunstancias de la vida en donde interactuamos todos los creyentes. En el mundo estamos, pero no somos del mundo. Y eso que somos luz y somos sal. Y la sal descontamina, preserva de virus y bacterias desde épocas remotas cuando no se conocían los virus y bacterias. Pero el creyente es sal y el creyente es luz. Y no se esconde una luz, por más que sienta algo de vergüenza, algo de temor. La luz brilla. Así que hagamos la obra del Espíritu, hermanos. Roguemos que el Señor nos utilice para el bien. Miren el versículo 8, y la adoraron. Este es el fin último del propósito de la bestia. La adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. ¿Desde cuándo dice? Desde el principio del mundo. ¿Pero cómo? Cristo no vino hace 2100 años, 2000 años atrás, ¿no? Sí, pero ¿y cómo la palabra dice que fue inmolado desde antes del principio del mundo? Y en otros pasajes es más elocuente, en 1 Pedro 1:19. Dice que antes de la fundación del mundo fue ofrecido, pero el 20, manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Y acá hay citas en donde dice que el Señor fue propuesto desde antes de la creación, que sea nuestro Salvador. Y esto responde a la gran pregunta teológica: ¿por qué Dios permitió el pecado en la naturaleza creada sabiendo que iba a hacer tanto daño? Si Él sabía, ¿por qué lo permitió? Si Él tiene poder para frenarlo, ¿por qué le dio permiso que sucediera? Ahora yo pregunto, si el pecado no hubiera entrado en la creación, ¿hubiera hecho falta un redentor? No, ¿verdad? El desafío enorme de Dios, porque Dios no solamente son la sumatoria de perfecciones en armonía, sino también sus obras son grandes desafíos y perfectos, que confluyen todo a darle gloria a su nombre. Así que aunque no entendamos bien el propósito por el cual Dios permitió que el pecado
tuviera intromisión en la naturaleza creada, sabemos que ese propósito es justificado, porque nació de Dios. No el pecado, sino la permisión del mal. El pecado nace del diablo y todo el bien de Dios. Pero el gran desafío que Dios enfrentó y todavía como misionero enfrenta, porque Dios es un Dios misionero, es de crear vidas libres. Y este pasaje nos muestra que esto se lo tienen que grabar. Antes que sea la luz, dijo Dios, sea la cruz. Porque antes que existieran las cosas que fueron creadas, Dios es amor. Y la mejor manera de mostrar su amor fue la cruz, en donde Él mismo se dio en rescate por todos los pecadores, por los seres más indignos, que somos vos y yo. Antes que sea la luz, Dios dijo sea la cruz. Eso es lo que nos muestra este versículo 8. Por lo tanto, mis queridos hermanos, Dios creó todo para que al fin de los tiempos se pudiese comprobar que Él merece la gloria, la honra y el poder. Y no hay nadie mejor que Él, ni siquiera digno de levantarse en su presencia, sino que todos nos postramos ante Él en adoración. 666, termino mencionando que el 6 es el número de hombre. Por lo tanto, 3 veces 6, 3 es completo, y el 6 es el número de hombre, porque en el sexto día de la creación Dios creó a Adán y a Eva. Entonces, 666 es el mejor producto del diablo logrado en un hombre. Y por eso esta bestia es un hombre, que el diablo levantará. Y porque emula en todo, finge en todo e imita a Dios en todo, este hombre ha de ser muerto, herido a espada, porque lo dice también en el 13:14, que ha de ser herido a espada, y según Zacarías 11:17, su herida va a ser en la mitad de su cuerpo y también su ojo. Zacarías 11:17. Después vuelvan a escucharlo y buscan los pasajes, detienen la pantalla. Y cuando sea muerto, entonces el diablo se incorporará en ese cuerpo, en su cuerpo, y lo resucitará. Vean el capítulo 13, que también la otra bestia engaña a los moradores de la tierra. Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en la frente. Y ninguno pudiese hacer ninguna clase de transacción comercial para subsistir si no tenía la marca. Y el 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente ese número, y este es el número. Vean que es una marca, porque Cristo selló a todos a los hijos de Dios. Según Efesios 1:13. Entonces Él tiene que sellar a los moradores de la tierra. Porque el mejor plan del enemigo es copiar al mejor plan, que es el de Dios. Pero es una fantasía total, una falacia profunda, que pronto el Señor matará con el resplandor de su venida. Sin embargo, los políticos de la tierra van a estar encantados con esta personalidad. Aquí le doy una comparación entre Cristo y el falso Cristo. Cristo vino del Padre, el anticristo viene de Satanás. Y acá están los títulos y las obras de Cristo, y acá están los títulos y las obras del anticristo. No vamos a tener tiempo, entonces dejamos aquí. Pero acá hay otro cuadro que pueden hacer un captura de pantalla para después leerlo, donde se compara la primera bestia con la segunda bestia del capítulo 13, que son diferentes.
Pero así como la primera bestia surge del mar, que representan a todos los gentiles, la segunda bestia surge de la tierra, que representa a Israel. Y como lo dice en los capítulos sucesivos, le llamarán el falso profeta, es decir, el falso Mesías. Ha de ser un judío y ha de engañar al Israel terrenal, al Israel que no va a creer en la predicación de los 144.000, ni de los 2 testigos. Aquí le dejo también para que hagan una captura de pantalla y vean toda la actividad de Satanás en la Biblia, que la Biblia revela. Y el diablo opera en los hijos de desobediencia. Dice, ya está en acción, pero no en la manifestación. El Espíritu impide que se manifieste. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando la iglesia sea quitada de esta tierra. Hermanos, ¿por qué el Señor nos revela el Apocalipsis si no vamos a estar acá en la tierra? Para que seamos impelidos a predicar el Evangelio con urgencia y sin demora. Porque cuando los hijos de Dios nos quedamos, el enemigo gana ventaja. Por eso ahora que estamos orando todos los jueves por los hermanos que no se conectan, por los hermanos que están debilitados, que están entristecidos, que no leen la palabra, no oran, es terreno cedido al enemigo. Y entonces vienen las tentaciones. Yo me doy cuenta cuando un día me levanto más temprano y leo la palabra y oro, pero tengo ganas de que lleguen las 8 de la noche para conectarme, de que hablar con algún hermano, de predicar el evangelio. Un día que no oro, que no leo la palabra, ya estoy, no me doy cuenta incluso, pero no tengo el ánimo y las ganas, la fortaleza espiritual se debilitan y el enemigo gana ventaja. Por eso el diablo también puede engañar a los hijos de Dios. Tengamos cuidado, él tienta, él zarandea, susurra, lastima, acusa a los hijos de Dios delante de la presencia del Señor. Pero hay una verdad, 1 Juan 5:20, no nos puede tocar, porque Dios se lo impide. El mundo entero está bajo el maligno. Queridos hermanos, una apelación final entonces. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos porque el tiempo que estamos viviendo, Dios permite que lo vivamos. Y las cosas que te están pasando a vos, si es una sumatoria de males, no digas que son males. El creyente no tiene males, no tiene desgracias, tiene pruebas de Dios. Y sabemos que se van repitiendo en todos los hermanos en el mundo entero. Eso es un gran y eterno consuelo para todos nuestros corazones. Saber que todos los hermanos que amamos al Señor un día seremos arrebatados y sacados de este mundo intempestivo de maldad. Pero por otro lado, provoquémonos a las buenas obras. Seamos de bendición para los hermanos. Cuando veamos algo que no anda bien, enseguida seamos los primeros para hacer justicia. El creyente puede tener errores. Claro que sí, todos tenemos errores, pero el creyente no puede ser injusto. Porque Dios nos ha justificado, nos ha santificado, para que deshagamos las obras de injusticia. Y de esa manera contrarrestar tanto avance del mal. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, los aliente, y ojalá les haya sembrado un poquito las ganas de seguir estudiando este capítulo, y que sea todo para la gloria del Señor. Amén.